Amigos, estamos con Juan Villoro, el más futbolero de los escritores conocidos en México y desde luego un experto en este razonamiento a mí me encanta, muy seductor sobre las analogías de la vida, la literatura, el fútbol, un fanático de los Rayos del Necaxa y además, bueno, un muy agudo personaje para describir la realidad futbolera y meterse, digamos, entre líneas. Querido Juan, muchas gracias por este tiempo que seguramente a la gente en este canal le va a resultar muy enriquecedor. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata el cautiverio? Los escritores son muy cautivos porque tienen que estar mucho tiempo consigo mismos y en la chamba, ¿no? ¿Dónde estás y cómo te toma la cuarentena? Antes que nada, qué gusto de verte otra vez, querido Javier. Siempre es un placer platicar contigo. Estoy en mi casa aquí en México. Hasta hace poco estaba dando clases en Estados Unidos. Regresé para estar cerca de la familia con motivo del coronavirus. Y como muy bien dices tú, pues los escritores somos profesionales de la soledad. No nos queda más remedio que estar entre cuatro paredes para escribir nuestros libros. Siempre nos quejamos de que no tenemos suficiente tiempo para ello y actualmente pues desde luego que estoy aprovechando esta cuarentena para hacer lo que más me gusta, sin olvidar, por supuesto, que estar en casa es una necesidad, pero también un privilegio, porque no todo mundo puede hacerlo y hay gente que tiene que salir a la calle todos los días para conseguir el pan. Entonces, quienes podemos estar en casa, creo que debemos agradecerlo mucho. ¿Qué es lo que más extrañas de afuera, Juan? Bueno, muchas cosas, y ya que estamos entrando en materia, por supuesto el fútbol, los partidos en estadios vacíos, es como ir a asistir a un partido en un mausoleo, ¿no? Falta ese componente tan esencial que es el público. Decía Johan Cruyff, un estadio debe hervir, a favor o en contra, pero debe hervir. Y él decía, a mí me gusta ir a un estadio donde me van a abuchear, pero sé que está la gente comprometida con el juego. Esta fórmula maravillosa del jugador número 12 que surgió en Argentina, donde hasta la fecha hay una porra muy famosa, la 12 de Boca Juniors, demuestra que el público interviene en el resultado, está ahí favoreciendo a los suyos, es verdaderamente un jugador adicional. Entonces, eso lo extraño muchísimo. Y por supuesto ver a la gente, poder darles un abrazo, los mexicanos que somos tan querendones. Ahora que estaba yo en Estados Unidos, pues ahí la gente normalmente se saluda como en tiempos de coronavirus, de lejecitos, pero los mexicanos, pues que nos damos los abrazos y todo. En Estados Unidos solo la mafia italiana se da esos abrazos tipo latino, ¿verdad? Entonces eso lo extraña uno mucho, poder ir a un restaurante con los amigos, compartir la vida. Yo creo que es una de las cosas más importantes, saber estar juntos, y yo creo que la soledad es, entre otras cosas, una gran lección, un gran aprendizaje para saber lo mucho que nos importan los demás y cómo los necesitamos. Supongo que crees que deberíamos ser otros después del coronavirus. Creo que la mayor parte de la gente al rato volverá a lo mismo, a producir excesivamente, a consumir excesivamente y a olvidarse de lo esencial que verdaderamente tiene la vida. ¿Qué opinas de México cuando pasa el coronavirus, del mundo, de la humanidad? Esa es una pregunta decisiva, Javier, porque yo creo que estas crisis son grandes oportunidades para hacer replanteamientos fundamentales del tipo de vida que llevamos. En diciembre pasado, hace unos cuantos meses, me pidieron un artículo sobre la década, cuál era la valoración que yo hacía de la década, y recordé una frase que se le atribuye a Mafalda, que decía, paren el mundo que me quiero bajar, por todos los desastres que habían ocurrido en la década. Pensemos en la ecología, que ya está llegando a un tope, a un clímax de lo sostenible, de lo aceptable, los fanatismos que han surgido en países, muchos de ellos que consideramos los más educados y desarrollados del planeta, la polarización política, cómo estamos ya a décadas de la caída del muro de Berlín y sin embargo hay muros que dividen al interior a las sociedades. Es algo terrible. Y también en el tecnopolio que de alguna manera nos está enajenando, ¿no? Ahora estamos usando un medio muy útil para comunicarnos a distancia, pero en buena medida también hemos caído en una situación que nos
convierte en autistas electrónicos y donde tenemos todos un grillete que nos está condenando a estar siempre dando información de nosotros mismos, el teléfono celular o la computadora, y cómo el principal negocio del planeta es la venta de datos personales. ¿Qué clase de colectividad podemos ser si lo más valioso de nosotros está en manos de personas que ni siquiera sabemos quiénes son? Un teléfono celular hoy en día tiene mayor tecnología que el Apolo 11, que llegó a la Luna, y tiene más información de nosotros de la que jamás le hemos dado voluntariamente a nadie, y eso está en poder de otras personas. Entonces, ese planeta creo que no estaba muy bien. Entonces, si se acaba el mundo como conocíamos, creo que no es tan mala noticia. Pero viene ahí el desafío que tú planteas. ¿Esto nos hará mejores? ¿O volveremos a tratar de estar en lo mismo, la misma rutina del consumo, el egoísmo? Creo que nos ha demostrado la pandemia que estamos interconectados, eso es indiscutible, pero también ha demostrado que no estamos unidos. Si no estamos unidos, no podemos responder de manera colectiva a esto. Y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que tendremos que aprender. Hace poco un filósofo muy importante, Paul Preciado, recordaba que la palabra inmunidad y la palabra comunidad tienen una partícula etimológica en común que viene del latín munus, que quiere decir tributo. El inmune no tiene que pagar tributo. La comunidad tiene que repartir, compartir y hacerse cargo de los tributos. Solo podremos ser inmunes en comunidad, solo podremos no tener la necesidad, prescindir del tributo, si entre todos nos protegemos. Eso es una de las lecciones que nos está dando esta epidemia y que vemos nosotros que países europeos no han podido actuar de manera coordinada. Están unidos para el contagio, pero no para la respuesta. Faltan doctores en Italia, faltan enfermeras en otros países, faltan medicinas en otros y no han podido dárselos. Entonces, esta es una oportunidad de replanteamiento. ¿Cómo será el futuro? Ojalá no tengamos que volver a lo anterior, porque lo anterior no valía tanto la pena. Pensemos en posibilidades por venir. Espero que así sea, pero esto no, la condición humana es muy complicada y tienes tú pues todos los motivos para sospechar de que esto verdaderamente vaya a ser mejor. Por lo pronto va a venir un batacazo económico que a todos nos va a perjudicar. Estamos desunidos mexicanos, no somos los Estados Unidos mexicanos, estamos infectados de egocentrismo, de encono, de disputas y posiciones políticas a veces sanas, a veces totalmente premeditadas para destruir lo que se hace, lo que se intenta hacer, los de antes, pero los de ahora, los que están operando la economía y la política en México, tampoco hemos visto grandes evoluciones, grandes progresos. ¿En qué cabeza puede caber el ofender o agredir a la gente que está en este momento dando auténticamente la vida con situaciones y herramientas muy precarias? Porque el sistema de salud pública en México y en el primer mundo, esto no estaba calculado. En México no puede estar la cosa bien, más allá de la mutación al INSABI, etcétera. Dime, por favor, ¿qué hacemos en este momento con este México? Hay un tema interesante que es el de el rechazo al otro, que el otro que es percibido como alguien amenazante, y que en México de manera absurda, en algunos casos aislados pero significativos, ha tenido que ver con el personal médico, que me parece a mí terrible. Como muy bien dices tú, es gente que está dando su vida para socorrernos, para salvarnos, y de pronto se ven ofendidos porque los consideran portadores de un contagio. Entonces, se les ve a ellos como una amenaza y volvemos a una situación que en la Edad Media era muy común, el miedo al otro, que representa una amenaza no comprobada, pero posible, y la necesidad de venganza y de linchamiento. Esa dinámica de temerle a alguien por una razón un tanto esotérica, adjudicarle un mal y querer cobrar venganza fue lo que llevó a llevar a la hoguera a mujeres señalando que eran brujas. Y es exactamente el mismo mecanismo psicológico de la Edad Media que hace que de pronto a alguien tan noble como un médico se le pueda estigmatizar. Muchas de esas mujeres que fueron condenadas por brujas eran personas sensibles que se atrevieron a decir alguna verdad a contrapelo o que tuvieron una visión o dijeron una profecía que después resultó cierta. Sabemos que a figuras muy, muy significativas,
se les llevó a la hoguera de manera totalmente, bueno, a todas se les llevó de manera injusta porque no era una solución, pero muchas de ellas incluso estaban beneficiando a sus comunidades. Entonces, creo que es algo parecido y está en el ser humano, y esta epidemia no es tan nueva respecto a las reacciones de la especie, y así como hubo la peste negra en el siglo XIV y la gripe española a principios de este siglo, ahora tenemos este contagio pandémico que está sacando cosas de nosotros muy atávicas, y esta que señalas es una de las peores. Pero yo creo que la única manera de reaccionar ante esto es ejerciendo la información y ejerciendo la crítica. La información es cada vez más importante porque vivimos en la época de las fake news. Recordarás, Javier, que en el 2016, el año de la campaña de Donald Trump, el diccionario Oxford decidió que la palabra del año fuera posverdad, que es el uso deliberado de la mentira, la distorsión voluntaria, ideológica de la verdad. Entonces, en este mundo de fake news, es muy importante contar con medios de información que apuesten por la verdad, que realmente estén tratando de indagarla. Y luego el pensamiento crítico. La polarización nos ha llevado a un momento crítico en donde si alguien opina en contra de lo que piensa cierto sector, parecería que esa persona es un traidor, es un apóstata, es alguien que está negando a todo un grupo social, cuando que la crítica en realidad tiene, si está bien encaminada y bien argumentada, un beneficio clarísimo. No, creo que la mejor crítica nunca se hace en contra, sino en favor. Y me explico al respecto. Por ejemplo, pensamos que el gobierno tiene de pronto un proyecto que no está bien. Criticar ese proyecto no quiere decir estoy en contra de todo lo que hace el gobierno, sino estoy en contra de ese proyecto que va a hacer que el gobierno sea mejor. Es decir, critico en favor del gobierno para que el gobierno recapacite y mejore. Yo creo que esa es la crítica que vale la pena en nuestro ámbito de pasión, que es el fútbol, cuando nosotros decimos, este jugador no puede jugar por el lado derecho, por favor, es un zurdo natural, era un extremo izquierdo sensacional, ¿por qué lo pusieron del lado derecho? No lo estamos diciendo para perjudicar al jugador, sino para que desarrolle sus capacidades donde puede hacerlo. Una frase maravillosa de Jorge Valdano respecto al fútbol, cuando él era entrenador, le dijeron, ¿qué busca usted en un jugador? Y él dijo, yo busco que las virtudes se sientan cómodas. Y ese debe ser el sentido de la crítica, aprovechar las virtudes y darles el espacio para que puedan proyectarse con la dimensión y incluso la comodidad que requieren, ¿no? Para usar la expresión de Jorge Valdano. Entonces yo creo que es un momento de revalorar el sentido de la información y el sentido de la crítica, por supuesto entendida de esta manera, no la crítica que simple y sencillamente busca denostar al otro. Las expectativas que tenías de Andrés Manuel López Obrador, ¿en dónde están después de estos meses de gobierno? Bueno, yo no tenía tantas expectativas en esta última elección como las que tuve en el 2006, cuando él no había hecho pactos con la Iglesia Evangelista, cuando no había hecho alianzas con líderes sindicales muy cuestionables, con expriistas también de trayectoria muy oscura, expanistas igualmente reprobables. Entonces, él ya llegó con una carga fuerte, pesada, que daba menos esperanza, así me lo parece. Ahora, modificar un país que durante tanto tiempo ha tenido usos y costumbres en donde los negocios se han hecho a través de un tráfico de influencias decisivo entre las esferas políticas y los empresarios, modificar un país donde ha habido tantas represiones, donde nosotros aprendemos geografía, a través de la violencia y nos enteramos de que existen lugares como Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tetelcingo y tantos otros lugares, Acteal, exclusivamente por las matanzas que ahí ocurren, es algo muy complejo. Entonces, la situación es difícil porque yo creo que es un presidente que llegó con un enorme apoyo y que este apoyo de 30 millones de votantes, muy respetable, que lo convierte en un líder democrático, no lo está sosteniendo, entre otras cosas, porque también él ha fomentado divisiones desde el Ejecutivo, negando a la crítica, negando a ciertos sectores de la población, y yo creo que un mandatario debe estar por encima de esta controversia de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha dilapidado un poco el apoyo. Creo que ha hecho cosas importantes en su honestidad personal y la honestidad de sus servidores, combate a la corrupción
en algunos campos que me parecen muy importantes, la reconversión de las Islas Marías, un presidio en un centro cultural, apoyos importantes que ha habido a los adultos mayores o a los jóvenes que empiezan en su desarrollo laboral. Creo que esas cosas son positivas. En fin, yo veo claroscuros, veo virtudes, veo problemas, y la situación del coronavirus es terrible para cualquier gobierno porque significa un rezago económico muy grande en un momento en que los precios del petróleo van para abajo, en que disminuyen las remesas que recibimos de los Estados Unidos, teniendo además a Trump como vecino. Esto no es fácil, y con el dólar por las nubes. Entonces es un panorama internacional que no solo depende del gobierno, muy crítico, y yo creo que estamos en un momento difícil. Yo hago votos porque se siga combatiendo la corrupción, se siga apoyando a los sectores más necesitados, pero también se escuche a otras personas y haya una política más incluyente y que no paralice al país y que deje fuera a muchos actores que sin duda son decisivos para que entre todos saquemos el buey de la barranca. Como siempre, ¿no? Los comentaristas de deporte nos dicen, no hables de política, bueno, somos ciudadanos, como si un arquitecto no pudiera hablar, y mejor que uno y conocer mejor que uno el mundo del fútbol. Pero en fin, creo que eso ha faltado, que haya mucho mayor activismo, mucho mayor participación ciudadana. Yo lo que veo, lo que podría, digamos, decirte que me ha dejado hasta ahora este gobierno, lo que más me ha impresionado, coincido contigo, lo que estás diciendo, es la terrible, porque también puede ser la bendita, pero la terrible soledad en la que él ha decidido estar. Parece que no escucha a nadie, pero que no quiere escuchar a nadie. También parece que el círculo más cercano no contribuye porque o bien los paran de inmediato a la menor sugerencia, o porque no se atreven a sugerir. Se ve un hombre demasiado solo para un compromiso, un proyecto, una odisea como la que implica en este momento y con esta coyuntura sacar a México adelante. Yo creo que una de las características de los grandes caudillos, y sin lugar a dudas, López Obrador tiene el tesón, el carisma y el arrastre de un caudillo singular, es precisamente que se constituyen como figuras muy fieles a sí mismas, congruentes, muchas veces tercas, y que como políticos de impugnación son altamente eficaces. Y sin embargo, al llegar a la presidencia y convertirse en mandatarios, deben transformarse en algo muy diferente, deben dejar el caudillaje y ser estadistas. Eso es muy difícil, eso no parece estar en el ADN del presidente, y él sigue gobernando en campaña. Prueba de ello son las conferencias de todos los días, ¿no? Que este pregón matutino es realmente pues parte de una política de caudillaje. Creo que es importante que él esté todo el tiempo hablando en un sentido, porque más o menos sabemos lo que piensan, pero también creo que es muy importante que él sepa lo que piensan los demás, trabajar en equipo, y hemos caído en circunstancias difíciles. La cancelación del nuevo aeropuerto pues es una especie de nuevo FOBAPROA. Creo que López Obrador, con toda la razón del mundo, se opuso al anterior FOBAPROA y fue un líder muy importante en ese momento de impugnación, y ahora tiene en sus manos la creación de otro FOBAPROA que pagaremos entre todos. Y ojalá hubiera posibilidad de interlocución y de diálogo para que esto se pudiera resolver de manera comunitaria, no de manera solitaria. En ese sentido, yo creo que muchas de sus intuiciones políticas son formidables, como carisma, como capacidad de marcar la agenda. Pocos políticos son capaces de inventar la rifa de un avión presidencial. Esto nos puede parecer folclórico, nos puede parecer achunga, pero realmente habla de una capacidad de normar, de decidir el diálogo de la nación de manera sumamente eficaz. Entonces, tiene esa eficacia. Yo celebro muchas de las virtudes que lo han llevado a ser ese tipo de político caudillista, pero también hago votos porque en la segunda mitad de su mandato se convierta ante todo en un hombre de Estado, en un estadista. Era obligatorio. Me iban a caer toda clase de insultos si no tocábamos estos temas. Pero bueno, vamos a lo que domino un poco mejor, porque tú dominas varios escenarios, varias pistas. Juan, con esto del coronavirus, como que los futbolistas se han vuelto mucho más terrenales, ¿no? Creo que esto de vivir en una burbuja y de sentirse especiales, sueldos abajo, inactividad, confinamiento, los ha humanizado, los ha hecho
gente de a pie. ¿Crees que esto pueda beneficiar en alguna medida la legitimidad, la honorabilidad del juego, las actitudes que de pronto vuelvan más leal el fútbol, más, digamos, lúdico, menos mercantilista? ¿O no ves que vaya a tener ningún efecto cuando vuelvan a la cancha? Ojalá sí sea. Yo creo que las federaciones deberían tomar nota de lo que está ocurriendo en el mundo para poner topes económicos a la locura del fútbol. Yo creo que ahora que se le rebajó el sueldo a futbolistas y que muchos voluntariamente incluso propusieron quítenme a mí tantos millones de euros para que podamos pagarle al resto de la plantilla, etcétera. Este tipo de actitudes de volver a la tierra, como tú dices, me parecen muy importantes, pero ojalá también las federaciones pudieran regular esto de otra manera, porque vivimos en un mundo económicamente insensato en el fútbol. Se enfrenta un equipo en la liga italiana contra la Juve, por ejemplo, que tiene a Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo vale más que todo el equipo al que se está enfrentando en algunos casos, ¿no? Entonces eso es verdaderamente un delirio económico. Las cosas no pueden estar así. Los jugadores sabemos que tienen carreras cortas y que aspiran a ganar mucho dinero. La liga mejor pagada del continente americano es la mexicana, pero también nosotros hemos visto que se ha privilegiado la ganancia por encima de los resultados deportivos. Y a los resultados deportivos solamente llegas con la solidaridad de grupo, porque estamos ante un deporte colectivo y es muy importante tener jugadores que sean grandes figuras, pero solo entre todos se va a ganar un campeonato. Entonces yo creo que es muy importante que ahora pensemos de otra manera, cómo hacemos que el fútbol sea algo que a la larga va a beneficiar deportivamente a los propios jugadores. Yo creo que ellos se han alejado mucho del entorno, porque hoy en día son personas que tienen promotores que deciden por ellos, se la pasan, si no están jugando, se la pasan haciendo anuncios comerciales o dedicados a otros temas también de mercadotecnia, van a dar una clínica a un lado o a otro lado. No están concentrados en tener alguna relación con su mundo, con su sociedad, con la gente que los quiere, que los está respaldando, que aguanta la lluvia en los estadios para estar con ellos. Entonces, todo el tema, por ejemplo, ahora que tanto se ha discutido de la desaparición del ascenso en la categoría de segunda división o categoría de ascenso, me parece que también lastima los intereses de muchísimas, de decenas, de miles de personas, y yo creo que todo esto tiene que ver con una liga planteada exclusivamente a nivel de lo económico, ¿no? Y tú y yo hemos comentado muchas veces el tema de lo absurdo que es la liguilla, por ejemplo, desde el punto de vista deportivo. En las grandes ligas todos sabemos que son las mejores, la Premier League en Inglaterra, la Serie A en Italia, la Liga Española. Se trata de torneos de todo un año que gana el que tuvo más puntos, y luego hay torneos de copa y hay otras competencias de otra índole, pero pensar que la liguilla, esta ruleta rusa, es lo que decide al final, porque así hay más ingresos a través de la publicidad y la televisión, pues es entregarle el deporte a la especulación económica. Entonces, ojalá esto fuera un incentivo para que los jugadores, como tú dices, toquen tierra, estén más cerca de la gente, sepan cómo es la vida real, pero también para que los directivos piensen en una manera de que el fútbol no esté supeditado exclusivamente a intereses comerciales. Basta ver la cantidad de anuncios que tiene la camiseta de un futbolista mexicano para horrorizarse. Fíjate que yo creo que muchos de ellos no saben hacer un cheque, nunca se formaron en un banco, porque son carreras que empiezan 15, 17 años y de pronto a los 30, 33, 35 que se tienen que ir, están descubriendo otro mundo. Y en este momento estos profesionales del deporte están descubriendo una realidad, porque en este momento tienen el mismo riesgo de contagiarse que cualquier ciudadano cuya profesión u oficio queramos mencionar. Entonces, esto les ha dado, me parece, dimensión, les ha dado conciencia. No creo que a todos, pero yo creo que sí algunos tendrán que volver más solidarios, más activos y menos egoístas, ¿no? Yo creo que esto puede ocurrir. Muchas veces, Juan, te interesan temas deportivos, escribes en tu columna en La Reforma, pero normalmente tienes otras prioridades, y vi tu comentario del tema del ascenso y del descenso. Yo entiendo que más allá de las formas, ¿no?, de que seguramente dices, bueno,
algo hay que mejorar, mejórenlo, pero no lo anulen porque se quita la esperanza de miles, millones de aficionados que ya pagaron un boleto durante muchos torneos. Plazas en México que claro que tienen inversionistas y claro que tienen las condiciones para lograr un fútbol más democrático, de buena expansión. Y aquí se pusieron con detalles como, necesito un estadio que tenga cierta capacidad. En España, en Inglaterra hay estadios muy pequeños, pero muy bien puestos, con inversionistas muy sólidos. Y si se te mete alguien cuya solvencia moral y económica esté en duda, no cierres el club, más bien ponte más rigorista para aceptar y para estar revisando quién se te mete. ¿Por qué hiciste este video? ¿Qué sentiste? Yo sentí que era el momento de respaldar a la gente que ha tenido justamente una esperanza de llegar a la liga mayor del fútbol mexicano. Todos nosotros que somos aficionados al fútbol, alguna vez quisimos estar ahí. Incluso yo, que como decía Fontana Rosa, yo solo tenía 2 defectos para jugar fútbol. Uno era la pierna izquierda y otro la pierna derecha. Nada más. Aparte de eso, pues todo iba bastante bien. Entonces yo jugué en las fuerzas básicas de los Pumas, llegué me probé en la reserva especial por el puro rito de paso, sabía que yo no tenía facultades, pero creo que cualquier aficionado alguna vez ha pensado en estar ahí. Y, por supuesto, quienes apoyan un equipo en ascenso lo han sentido. Mi equipo, el Necaxa, ha pasado por ese infierno de la segunda división y estuvimos esperando que regresara. Yo seguí al equipo, sobre todo en aquella época de segunda división, pues me puse más en contacto con la liga y te das cuenta del terrible desnivel que hay entre la primera división y la segunda. O sea, realmente se ha descuidado muchísimo la categoría de ascenso, que debería ser una categoría promocional donde se descubrieran jugadores. Por ejemplo, Pep Guardiola, que debutó a más de 20 jugadores en el primer equipo del Barcelona cuando fue entrenador, él a muchos de ellos los sacó de categorías de segunda y hasta tercera división del club. Es decir, que había potencial para llegar a la primera, había que saber verlos. Por ejemplo, a un jugador como Sergio Busquets, había que saber verlo. No es un jugador que te cautive a la primera, no es un Messi que burla al equipo entero y mete un gol excepcional. Es alguien que tienes que saber cuáles son sus condiciones tácticas y de recuperación de balones. Lo vio en el tercer equipo del Barça, Pep Guardiola, y lo subió al primer equipo. Entonces, eso debería ser una segunda división, una categoría de esperanza también para la primera división. Y vemos en ligas interesantes como la inglesa o la española que equipos de primera división importantes se miden con equipos de segunda y de hasta tercera y a veces incluso pierden, ¿no? Como pasó famosamente con el Real Madrid de los Galácticos ante el Alcorcón. Entonces, yo creo que hay un problema estructural, se descuidó desde hace mucho la segunda y ahora le pasan la factura a la propia segunda división, le dicen no tienen nivel ustedes. Cuando el Necaxa finalmente regresó a primera división, el profesor Poncho Sosa, que entrenaba al equipo, supo que yo estaba en Aguascalientes y me pidió que yo le diera una plática a los jugadores, una plática motivacional. Para mí fue pues como cumplir un sueño, ya que no pude jugar a través del balón, a lo mejor puedo hacerlo a través de las palabras. Y una de las cosas más duras, Javier, fue ver que en el primer plantel del equipo ya había muy pocos de los que habían logrado el ascenso. Es decir, esos héroes que habían hecho que el equipo llegara a primera división otra vez, que se echaron el equipo al hombro, ya no estaban ahí. ¿Por qué? Porque para sobrevivir en la primera necesitas 3 o 4 jugadores chilenos, necesitas 2 argentinos, necesitas algunos veteranos de la liga que puedan apoyarle al equipo porque es tal el desnivel que si no, no sobrevives. Entonces, lo que necesitamos es rescatar verdaderamente la segunda división y convertirla en un modelo de esperanza para la primera. Pero si no pueden ascender, pues ¿de qué se trata? ¿No? Es verdaderamente absurdo, es como una carrera sin meta, ¿no? Una carrera de caballos en donde nadie va a llegar en primer lugar porque eso simple y sencillamente no va a contar. Entonces yo creo que es realmente una medida abusiva, es una medida proteccionista con la mediocridad de la primera división, hay que decirlo, y es una medida que corta la esperanza de quienes más deberían tenerla, que son los de segunda división. Y apoyo totalmente lo que tú dices. Se puede jugar muy buen fútbol
en otras condiciones, pero hay que privilegiar lo que ocurre en la cancha. Eso es lo importante, que haya mejores jugadores, que se le den oportunidad a jugadores jóvenes, a fuerzas inferiores, que puedan estar en una digna segunda división o categoría de ascenso, si se le prefiere llamar así. Se le puso el eufemismo de categoría de ascenso para que no se sintieran maltratados por ser jugadores de segunda y luego ya ni siquiera pueden ascender. Sí, sí, el problema de no poder llamarle por las cosas a su nombre, nos ofendemos tanto. Personas de la tercera edad son viejos, todos nos vamos haciendo viejos, algunos más, otros menos. Entonces, esta delicadeza por encontrar las palabras, en fin. Y además con cinismo, Juan, porque el Atlas está en problemas, entonces, ¡ay! No se nos va a ir el Atlas, ¿no? Con cinismo y en un pésimo momento, un momento muy insensible, ni siquiera en la forma le atinaron. Yo no veo a la gente, menos a la gente, por ejemplo, del Athletic de Bilbao, festejando, celebrando que de pronto se les resucite así, se les reanime artificialmente, ¿no? Que de pronto desciendan y les digan, bueno, estábamos cerca del final y te vas a quedar, y que lo celebren. Yo creo que el problema tiene que ver también con el consumidor al fútbol en México, estos que te hacen un buen segmento, que son los que pongas lo que pongas en la nómina, van a pagar y van a ir al estadio, y pongas lo que pongas en el plantel, van a seguir viendo los partidos por televisión. Entonces, cuando el América estaba cerca de descender, porque el tema del cociente lo sacan de Argentina para proteger a los grandes, sí, a los históricos, etcétera. Pero cuando el América está en problemas, los americanistas o los de Cruz Azul, que también tuvo problemas, dijeron, no me importa cómo, pero que se quede en primera división. Y hoy la gente del Atlas está diciendo, no me importa cómo, pero sigo apoyando al Atlas. O sea, no hay un cuestionamiento que tenga que ver más allá con tu fidelidad y con tu pasión. Y creo que eso se utiliza de parte de los directivos para decir, haga lo que haga, va a ser más rentable, le invierto menos y lo que me regresan los consumidores es igual o mejor. Sí, desde luego, falta una masa crítica de que se oponga a esto, o sea, gente que esté dispuesta incluso a manifestarse en las calles por los abusos que sufre su equipo o que esté dispuesta a expresarse continuamente por los abusos que cometen los directivos. Hemos tenido una afición muy dócil, el público mexicano es extraordinariamente entregado, extraordinariamente generoso. Yo he dicho que si hubiera un mundial de públicos, pues México sin duda llegaría a la final, porque realmente es muy entregada la afición, pero no basta tener una afición entregada, también se necesita una afición crítica que diga, no podemos seguir haciendo esto a cualquier precio. Entonces, si el equipo merece descender, que descienda, porque si no, se dan situaciones tan paradójicas, y hablabas tú del tema del cociente importado de Argentina, como que en los años 90 recordarás que Tigres estuvo a punto de, bueno, no a punto, pero podría haber sido campeón y haber descendido, o sea, porque había acumulado el porcentaje negativo y calificó en octavo lugar a la liguilla. Entonces, matemáticamente podía ser el campeón y bajar a segunda división. Eso es una locura. Entonces, el aficionado, desde luego, debería estar apoyando a su equipo en las buenas y en las malas, pero también exigiendo que el equipo tenga una ética deportiva, porque de lo contrario, no vamos nosotros a salir adelante. En México se han hecho tantas cosas que lastiman a la afición. Por ejemplo, y volvemos, y aquí entronco con una cosa que a mí me simpatiza, pues, en planteamientos que ha hecho este gobierno, que ha hecho la Secretaría de Hacienda, de tratar de separar la esfera de lo público de la esfera de lo privado. Eso me parece que es una de las cosas importantes que se pueden hacer en este país. Y vemos que en el fútbol, por ejemplo, algunos equipos han llegado a primera división como promesas de campaña de gobernadores, que han dicho, yo me comprometo a que va a haber fútbol de primera división aquí y vamos a traer tal franquicia. Bueno, pues una de las historias trágicas es la de, vuelvo al expediente del Necaxa, ¿no? Que juega en Aguascalientes, donde no había una afición que respaldara este equipo, donde tenían su propio equipo local, se llevaron un equipo de primera división en detrimento de toda la afición capitalina que durante décadas había apoyado ese equipo, porque hubo una muy buena alianza gobierno-empresarios en Aguascalientes, la ha habido en Chiapas, la ha habido en Chihuahua, la ha habido en San Luis Potosí, en muchos lugares. Entonces, tenemos que limpiar el fútbol también de todos estos abusos económicos. Pero lo que tú dices es cierto, la afición no se implica lo suficiente. Y voy un paso también
más allá pensando en esto, tampoco los jugadores se implican lo suficiente porque tienen miedo de hablar. El futbolista mexicano está muy poco protegido. Yo sé que la palabra sindicato es una palabra ya bastante dudosa, especialmente en México, cuando ves quiénes han sido los líderes sindicales, pero yo creo que las asociaciones gremiales sirven, se le puede poner el nombre que sea, pero no hay verdaderamente una asociación de futbolistas controlada por ellos mismos que defienda sus intereses, como la hay en Colombia, Chile o Argentina, países muy parecidos al nuestro, y yo creo que esto hace también que el futbolista sea muy temeroso para expresarse, que el futbolista no ponga límites, y esto hace también que el futbolista sea temeroso, incluso, me atrevo a decirlo, dentro de la cancha, porque él está psicológicamente adiestrado a la obediencia. En una ocasión, y ya no recuerdo si era contigo, Javier, preparando algún programa o con otros amigos que estaba Manuel Lapuente, y yo le pregunté cuál era la característica fundamental del futbolista mexicano después de toda la experiencia que él había tenido, y sin vacilar, Manolo Lapuente dijo la obediencia. Y eso es muy importante porque cumple con muchas tareas el futbolista, es muy disciplinado el futbolista mexicano, pero no asume responsabilidades que solo se consiguen en la libertad. No hace lo que debe hacer el crack, que es lo impensado, lo inaudito, lo insólito. Yo me acordé de esa frase de Lapuente en aquel partido que a ti te tocó tristemente narrar, perdón que te lo recuerde porque creo que fue un momento difícil para ti, del Mundial de Alemania, de México contra Argentina. ¿Te acuerdas? Nos vamos a tiempo extra. Estaba el partido perfectamente planteado por los dos equipos y solo se podía resolver con una genialidad, con algo impensable. Y no había en México nadie con el temple, digamos, de un Cuauhtémoc Blanco, que entonces era todavía un gran futbolista, pero que no estaba en la selección, para hacer algo insólito. Para nuestra desgracia lo hizo Maxi. Y yo no sé si a ti te tocó narrar ese gol, Javier. Yo estaba ahí, yo estaba comentando, sí que... Tú estabas comentando, fue un momento terrible para nosotros porque México jugaba muy bien, pero necesitábamos ese extra. Ahora, ese extra se consigue con libertad y la libertad se adquiere con confianza en ti mismo y la confianza la tienes en condiciones laborales satisfactorias. El futbolista mexicano no es dueño de su destino, lo sabemos, es vendido fácilmente, influyen más los promotores que él mismo para el equipo al que va a ir a dar, etcétera. Entonces, ante tanta incertidumbre, el futbolista se vuelve medroso y se vuelve obediente, pero no asume responsabilidades. Y entonces también la conciencia crítica del futbolista, que él debería hablar de los abusos económicos, de la situación de su profesión, del país, de todas estas cosas, como vemos nosotros a futbolistas que hablan en otros lugares, pues aquí obviamente se siente el futbolista indefenso. Entonces yo creo que también ahí hay que trabajar porque el fútbol mexicano solo va a poder ser distinto si los futbolistas son más protagónicos en lo que se decide. Un diagnóstico que coincide esto que acabas de sintetizar con el que me acaba de compartir Miguel González Mitchell. Le decía yo, bueno, de bote pronto, ¿cuál es el problema del futbolista mexicano? Y me dice, en ese momento, hace un par de meses, me dijo, son muy disciplinados en la parte técnico-táctica, obedecen, pero no terminan por creérsela. De pronto cuando se avienta la responsabilidad para que alguien tome un plano protagónico, todos se mantienen en la misma línea, era algo que describía Mitchell. Y yo creo que eso, Juan, más allá de tener, como bien dices, la calidad, falta el deseo de saber que puedes y de creértela. Creo que en mundiales, cuando viene este momento crítico de dar el do de pecho, de marcar la diferencia, ahí se refleja todo, ¿no? Ahí falta. Sí, fíjate que cuando Valdano tuvo que tomar una terrible decisión, ya que hablabas de Mitchell, me acordé de la famosa Quinta del Buitre. Y Butragueño era el jugador consentido de la afición merengue, porque además era una magnífica persona, un tipo sencillo, humilde, jugador pícaro, extraordinario, que además hacía cosas raras en el fútbol europeo, como por ejemplo la pausa, ¿no? Tenía esas aptitudes que se le atribuyen más a un jugador brasileño, y de pronto, pues ya era un veterano, y tuvo que sustituirlo por Raúl. Raúl era un desconocido, era un joven que iba a suplantar en algunos partidos primero y después ya en la titularidad a Butragueño. Y yo le pregunté una vez a Valdano, bueno, ¿cómo tomaste esa decisión? Y a él, que le encantan las grandes frases, ¿verdad? Lo dijo maravillosamente, porque dijo, mira, me di cuenta de que
Raúl era capaz de cometer un error productivo. Era bueno, pero se creía mucho mejor de lo que era. Que es justamente lo que tú dices, esto de creérsela. Es decir, estaba tan motivado por decir, yo puedo superar a Butragueño, que dice, en algún momento lo va a lograr. Era inferior a Butragueño cuando empieza a sustituirlo, pero estaba convencido de que podía superarlo. O sea, era un error fáctico, pero se iba a convertir en una realidad. Entonces, esa mentalidad de ir más allá de lo posible, solamente la adquieres cuando tienes esa libertad para decir, yo soy el guionista de mi destino. Bueno, Amado Nervo, poeta mexicano, dijo, cada quien es arquitecto de su propio destino, pero a veces no nos la creemos lo suficiente, o somos arquitectos de nuestro destino, pero hacemos una pequeña choza y nos conformamos con eso, porque tenemos miedo, ¿verdad?, de que lleguen las autoridades y nos digan, no, tú estás aquí, la altura de los edificios ya la violaste, entonces tú una casita de una planta y nada más. Entonces yo creo que necesitamos también eso, estimular las libertades de los futbolistas, y eso llegará cuando sean más dueños de sus derechos. Yo creo que el tipo de vida que tienen es lujosa, pero si me apuras, la Ley Federal del Trabajo no los está protegiendo lo suficiente. Qué refrescante y qué satisfactorio es ver a Jiménez, ¿no? Un arquitecto de su propio destino. Cuando compite con los mejores, uno descansa y dice, no, sí se va a poder. Eventualmente vendrán más como el. ¿Qué piensas de Jiménez? No, hombre, acuérdate también aquella chilena que metió con la selección nacional, ¿no? Que es justamente esa jugada emblemática de lo impensable, ¿no? La definición de crack es que hace justamente lo que nadie cree que puede hacer. O sea, no hace nunca la jugada lógica. Y esa jugada parecía de pronto una chiripa, pero hemos visto que no solamente es capaz de seguir anotando, sino de hacerlo en forma inaudita. Es un jugador además potente, con una disciplina personal muy grande, porque puede ser muy competitivo en las ligas europeas y al mismo tiempo tiene una calidad técnica extraordinaria. Entonces yo creo que en efecto es un muy buen ejemplo de un jugador que se ha trazado una trayectoria espléndida. A mí me gustaría que este tipo de ejemplos pues prosperaran cada vez más y pudieran ser estables en el fútbol mexicano. Pero ahí hay un ejemplo de laboratorio, medir cómo México, que ha sido tan bueno en las categorías sub-17, ganando títulos mundiales, cómo no puede reproducir esto unos cuantos años después con los mismos jugadores. O sea, lo que falla no son los jugadores, porque la materia prima estaba ahí, eran los mejores del mundo antes de los 17 años. ¿Por qué no tienen el contexto para seguirlo siendo después? Ahí es donde se debe trabajar. Y creo que todo esto también tiene que ver con la mentalidad, con la cultura, con la formación total del jugador. Creo que cualquier ser humano debe ser un sujeto integral. No basta con comer todos los días, no basta con tener dinero, necesitas educación, necesitas gratificaciones espirituales, necesitas muchas cosas. Los futbolistas que tantas satisfacciones nos dan también deben tener una formación integral que les permita actuar en concordancia con la significación social que tienen y que se puedan implicar mucho más en cuestiones sociales, políticas, culturales, ¿no? Hay muchos clubes en Europa que tienen fundaciones culturales de primer nivel, que implican a sus futbolistas en causas sociales. Yo creo que hay mucho por trabajar en ese campo, pero vuelvo a lo mismo. El gran problema estructural del fútbol mexicano es el abuso económico. Muchísimas gracias por tu talento, por tu tiempo. Gracias por compartir. La gente va a quedar encantada con esta gran lección que nos das en muchos sentidos. Mi admiración, mi respeto como siempre, y sobre todo, te lo repito, muchísimas gracias por tomarte unos minutos, ya casi 48 minutos, para compartirlos conmigo y con la gente. Te mando un abrazo. Mario, qué gusto estar contigo en esta cancha virtual, querido Javier. Gracias, Juan. A ti. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.